Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Santa Polanco, soy estudiante de la Universidad de la UNAD, pertenezco al grupo 132 del curso Física Electrónica y en esta hora vengo a presentar el ejercicio 1, tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. Bueno, como primera definición vamos a ver sobre la carga eléctrica. Es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de la electrificación de un cuerpo, siendo una de las propiedades esenciales de la materia responsables de producir las interacciones electrostáticas. Las unidades de la carga eléctrica se miden con la unidad C, Coulomb. Existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Los electrones poseen carga negativa y los protones la positiva. La carga eléctrica de un cuerpo es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones que de protones. Aquí lo podemos ver en el dibujo, en la parte inferior, cuando un cuerpo es neutro, cuando es un cuerpo con carga positiva y cuando es un cuerpo con carga negativa. Ahora vamos a ver la corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica, es decir, de electrones, que pasa a través de un material conductor en un determinado tiempo. Este desplazamiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como por ejemplo una batería. Esa tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que al poseer carga negativa se ven atraídos hacia la terminal positiva. Como por ejemplo lo podemos ver aquí en la gráfica, como nos representan aquí gráficamente la corriente eléctrica, que viaja desde el lado negativo de la batería y se desplaza hacia el lado positivo de la batería. Tipos de corriente eléctrica. Existe la corriente continua, la alterna, la trifásica y la monofásica. También existen los efectos de la corriente eléctrica, que son los calóricos, lumínicos, magnéticos, químicos y mecánicos. Bueno, ahora vamos a ver sobre tensión o voltaje. Es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. También se le conoce como diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Cuando se unen dos puntos que presentan diferencia de potencial eléctrico con un material conductor, se producirá un flujo de electrones, lo que se conoce como corriente eléctrica, que llevará parte de la carga desde el punto de mayor al de menor potencial. Dicha diferencia de potencial eléctrico es el voltaje. Es decir, que el voltaje representa la energía que proporciona una pila o una fuente de alimentación. Los tipos de voltaje son voltaje inducido, el alterno, el de corriente directa y el voltaje continuo. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica representa la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere en un circuito eléctrico, es decir, que es la cantidad de energía que consume o genera un elemento en un instante determinado. Ejemplo sería una bombilla. Cuando esta indica que tiene una potencia de 12 kilovatios, está indicando que cuando está funcionando consume esa cantidad de energía en ese momento. Igualmente se ve reflejado en una casa. A la potencia del consumo de kilovatios, este se ve reflejado en los recibos de la luz. Podemos ver cuánto consume una casa, no la casa, pero sí los dispositivos que se usan dentro de la casa. Igualmente, aquí hay una representación gráfica de cómo entre mayor kilovatios o mayor potencia eléctrica haya en una bombilla, mayor consumo hay. Y entre menor, menos consumo hay de la fuente de energía, que en este caso sería la pila. Bueno, en el área de las preguntas a mí me correspondió el estudiante número 3. Y la primera pregunta dice: en el análisis de corriente directa, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Es necesario expresar de forma sencilla los voltajes y las corrientes en un circuito, ya que el propósito de los signos es definir lo que queremos decir por voltajes y corrientes positivos y negativos, dado que los componentes tienen una ecuación que los define.
Ejemplo, la ley de Ohm, entre otras. Estas ecuaciones establecen una relación entre el voltaje y la corriente, y no se puede simplemente asignar una polaridad al voltaje y una dirección a la corriente, ya que estos tienen que ser consistentes entre sí. ¿Qué pasa con la dirección de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? En la corriente directa, la electricidad fluye en una sola dirección, siendo generada por las baterías o fuentes de alimentación. Una fuente de corriente continua está compuesta por dos terminales representados por los signos positivo y negativo. La polaridad de la fuente puede ser invertida mediante el intercambio de los cables en el terminal positivo y negativo, produciendo un cambio en la dirección de la corriente, pero la magnitud de la corriente siempre será la misma. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video.